Urubamba, Forastero TV, Imperio Radio Televisión, Contacto Informativo y naturalmente el fanpage de la UGEL Urubamba. Maestros y maestras, durante el desarrollo de estas actividades pueden registrar justamente su participación, registrar su asistencia y también poder elaborar las interrogantes y consultas para nuestra gran amiga, la magíster Rebeca Anijovic. En tal sentido, le damos la cordial y cálida bienvenida a nuestro director de la UGEL Urubamba para que tenga bien iniciar y aperturar y también dar la bienvenida a nuestra conferencista que el día de hoy nos acompaña. Profesor José Eduardo Villavicencio, director de la UGEL, muy buenas tardes, le damos la cordial y cálida bienvenida para poder iniciar esta tarde también de educación aquí en nuestra provincia de Urubamba. Vamos a recibir con fuertes aplausos virtuales a nuestro director, profesor José Eduardo Villavicencio. Profesor José, buenas tardes, bienvenido a esta importantísima actividad académica. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Saludar en un primer momento a nuestra amiga Rebeca Anijovic, que va a tener la ponencia el día de hoy con un tema muy importante. Saludar a los maestros y maestras de nuestra tierra de Urubamba, los compañeros, colegas que son de la región del Cusco y del Perú. Asimismo, a nuestros colegas especialistas de nuestra UGEL, de inicial, primaria y secundaria, que también están en toda la organización. Que justamente en este tiempo de incertidumbre, que en algún momento también nos lo dirá Rebeca, la construcción del conocimiento o del aprendizaje o el manejo de la información se nos hace difícil. Una tarea que creo que corresponde a un trabajo pedagógico y didáctico de nuestros maestros. Lo digo empezando con la incertidumbre porque hoy nuestras normas en el Perú se van sacando o emitiendo, para poder ver la promoción de nuestros estudiantes. Y justamente la evaluación, el componente de evaluación, es un tema muy importante, por decirlo ahora, en una observación cualitativa a nuestros estudiantes. Pero también será la parte cuantitativa en educación secundaria cuando tengamos nuestras. Desde la gestión escolar, juntamente con los directores, la gestión pedagógica que se está emprendiendo en cada uno de los espacios de nuestras instancias de gestión educativa. Siendo así, para nosotros es importante y es oportuno tener esta conferencia magistral con Rebeca, que hemos estado viendo algunas de sus presentaciones, que es una conocedora de todo este tema, nos dará a conocer con su ejemplo y modelo también que está planteando. Y nosotros poder reaprender en este desaprendizaje que debemos también alcanzar en estos tiempos de pandemia, en este tiempo de distancia y, como les decía, de repente de desconcierto en la cual estamos desarrollando nuestros procesos de aprendizaje. Para mí es un honor nuevamente darles la cordial bienvenida a cada uno de ustedes, los que se están conectando a las diferentes plataformas, saludarlos desde el espacio de la UGEL y nuevamente a Rebeca, bienvenida a la distancia, a la maravillosa provincia arqueológica del Perú, la perla del Vilcanota, enclavada en el Valle Sagrado de los Incas y poseedora de mucha riqueza cultural y ancestral, como lo dijo Juan, que estamos muy cercanos al santuario histórico de Machu Picchu. Siendo así, al construir nuevamente la cultura, ahora con una cultura de evaluación. Buenas tardes y la más cordial bienvenida a todos los maestros y maestras de nuestra región, de nuestra tierra de Urubamba y del Perú. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias al director, profesor José Eduardo Villavicencio,
director de la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL Urubamba. Muy bien, la temática es la siguiente. Entonces se inicia con la conferencia, la exposición. Los maestros y maestras podrán hacer sus interrogantes durante toda la explicación, la ponencia, y maestros y maestras están ahí encargados justamente para poder recabar todas las inquietudes y consultas, y luego de la exposición inmediatamente se hacen las interrogantes de manera directa a nuestra ponente, inmediatamente se hace la resolución correspondiente de las interrogantes. Dicho todo esto, vamos a darles a conocer la hoja de vida de nuestra gran invitada, que hoy está justamente ya a través de las redes sociales desde Buenos Aires, Argentina. Ya está con nosotros justamente Rebeca Anijovic. Vamos a darle a conocer la hoja de vida: especialista y magíster en formación de formadores de la Universidad de Buenos Aires, profesora titular, ¿no?, interina de la Cátedra de Observación y Práctica de Enseñanza en el Profesorado de Ciencias Jurídicas, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, docente del posgrado del Constructivismo y Educación del Flaxo, docente también de posgrado de la Escuela de Educación Universidad de San Andrés, directora del Profesorado Universitario, Universidad San Andrés, asesora pedagógica de la Escuela de Chile, Colombia, Uruguay y el Brasil, directora de proyectos UBASID. También es formadora de docentes de todos los niveles educativos en temas de evaluación de los aprendizajes, enseñanza, trabajo en aulas heterogéneas y también la práctica reflexiva. Coautora de obras tan importantes como Una introducción a la enseñanza para la diversidad, El trabajo en aulas heterogéneas, 2004, del Fondo de Cultura Económica, Estrategia de enseñanza en el año 2009, hay que transmite, dice, transitar también por la formación pedagógica, la evaluación significativa, evaluar para aprender, gestionar una escuela con aulas heterogéneas, la práctica como eje de formación, la evaluación como oportunidad y el sentido de la escuela secundaria. Dirige tesis de grado y posgrado de la Universidad de Buenos Aires y San Andrés. Es miembro del Consejo Consultivo de Revistas Nacionales e Internacionales. Es jurado de tesis de grado y posgrado en universidades nacionales. Dicho todo ello, un gusto, un honor, le damos la cálida y bienvenida a nuestro país, el Perú, la región del Cusco, la provincia de Urubamba. Vamos a darle el caluroso aplauso virtual a Rebeca Anijovic, que ya está con nosotros. Rebeca, buenas tardes, bienvenido aquí al Valle Sagrado de los Incas. Bienvenido. Empezamos entonces con esta ponencia. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por permitirme estar en un bello lugar como tienen ustedes allí en el Perú. Y gracias por compartir esta inquietud que tenemos, diría, a lo largo de toda Latinoamérica con respecto al campo de la evaluación, particularmente en la evaluación a distancia. Yo voy a compartir con ustedes la pantalla y la invitación a trabajar con el tema de evidencias e instrumentos de evaluación formativa en educación a distancia. Y voy a comenzar y pensaba recién mientras escuchaba al director que algunas de sus palabras yo las había incluido en mi presentación, ¿no? Cuando pensaba que cuando enseñamos hoy y cuando evaluamos, estamos pensando fuertemente en la diversidad de estudiantes que tenemos y en la diversidad de trayectorias que cada uno de nuestros estudiantes está hoy atravesando. Tenemos puesto la preocupación y la ocupación en el tema del aprendizaje, es decir, estamos todo el tiempo atentos a cómo hacer para que todos nuestros estudiantes estén aprendiendo y al mismo tiempo cómo logramos desarrollar estudiantes autónomos capaces de desarrollar estas habilidades del aprender a aprender, que es una práctica que desde mi perspectiva tenemos todavía alguna deuda con los estudiantes porque no hemos logrado desarrollar en totalidad estas habilidades de autonomía
y creo que la situación de aislamiento a partir de la pandemia nos ha mostrado una necesidad de retomar esas prácticas, de si no se han comenzado, comenzarlas, y algunas de las estrategias que les voy a mostrar, que les voy a compartir, tienen que ver con esta idea de la autonomía. Y por otro lado, en función de los temas para los cuales fui convocada, quiero mostrarles de alguna manera este esquema que muestra que estamos buscando permanentemente una continuidad entre los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, y las evidencias de alguna manera nos van a permitir ver en concreto cómo esa enseñanza que nosotros estamos ofreciendo a los estudiantes están apropiando de ella a partir de mostrarnos algunas evidencias, y entonces cómo nosotros podemos evaluar esas evidencias de aprendizaje. El marco para todo esto del campo de la evaluación es la evaluación formativa, la evaluación formativa que tiene 3 ideas centrales, la idea de comunicar a los estudiantes acerca de en qué van a ser evaluados, y compartir con ellos los criterios de evaluación, es decir, compartir con ellos esta pregunta que vamos a mirar, que vamos a observar, que vamos a valorar de sus aprendizajes. Para esa valoración vamos a utilizar evidencias, y a esas evidencias las vamos a retroalimentar, vamos a ofrecer retroalimentación de tal manera que los estudiantes mejoren sus aprendizajes. Si nosotros trabajamos con esta línea de desarrollo de la evaluación formativa, nos va a resultar inicialmente más sencillo llegar después a una calificación. Es decir, si yo tengo suficiente información a partir de las evidencias del trabajo de retroalimentación, del trabajo de autoevaluación, de compartir distintos instrumentos con los estudiantes, va a ser bastante más sencilla resolver la cuestión numérica, la cuestión de la calificación y la acreditación. Y en ese sentido, mostrarles este es un poco el recorrido, si quieren, de estos conceptos que estamos trabajando. Nosotros cuando queremos identificar los criterios de valoración, nos apoyamos en los estándares de aprendizaje. Esos criterios de evaluación necesitamos que sean transparentes, compartidos, tanto con los estudiantes como con las familias que están actuando de alguna manera de intermediarios entre nosotros y los niños y las niñas. Entonces, a partir de tener claros esos estándares y criterios de valoración, los maestros lo que hacemos es proponer distintas tareas, distintos desempeños para que los estudiantes desarrollen, y entonces cuando proponemos esas tareas, los estudiantes lo que hacen es responder esas tareas, y eso que ellos responden, que eso que ellos completan como tarea de enseñanza, se van a convertir en evidencia. Es decir, nosotros los maestros recibimos las respuestas, las resoluciones que los estudiantes hacen a esas tareas, y nosotros recogemos esas evidencias, y esas evidencias son las que vamos a valorar, vamos a retroalimentar, vamos a proponer que los estudiantes las revisen a modo de autoevaluación y que también haya retroalimentación entre pares. Es un poco un circuito de cómo nosotros trabajamos con todas estas ideas y todos estos conceptos. Entonces, yo comparto, y para compartir esto, lo que hice fue mirar en el diseño curricular de ustedes para que los ejemplos que yo traiga no sean solo ejemplos de afuera, sino que sean ejemplos de la propia producción de ustedes. Y entonces tomé un ejemplo del currículum de ustedes, de la competencia comunicativa, y que en el currículum dice que
escribe, digamos, la manera en que yo sé si el estudiante llegó a adquirir esa competencia es si escribe diversos tipos de texto, y de alguna manera la referencia se demuestra cuando los estudiantes elaboran un texto instructivo de forma adecuada, coherente, tomando en cuenta su propósito y el destinatario, usando un registro adecuado y ordenando las ideas en torno al tema para comunicar con claridad. Yo tengo aquí esta competencia, y entonces en el mismo diseño curricular aparece una evidencia y un ejemplo de un desempeño hecho por un estudiante. La evidencia es saber si el estudiante escribe a partir de sus experiencias previas usando un registro adecuado entre niños de la misma edad. Y entonces, aquí hay un ejemplo de un niño que dice: el juego tumbalatas es un juego muy divertido, ya que nosotros podemos ver cuánta puntería tienes. Esto es un niño que escribe a partir de sus experiencias previas y usa un registro adecuado entre niños de la misma edad. Es decir, nosotros tenemos aquí una evidencia que nos permite dar cuenta, esa evidencia, si el niño está logrando una capacidad o está logrando varias capacidades que articuladas vamos a hablar del logro de una competencia. El segundo, antes de pasar al segundo ejemplo, fíjense la secuencia, ¿no? El maestro propone una tarea para que los niños pongan en evidencia su aprendizaje. En este caso les pide que le expliquen a otros niños acerca de este juego tumbalatas, comunica los criterios, tiene que escribir dedicado a una audiencia en particular, tiene que usar un lenguaje adecuado a esa audiencia, interpreta la respuesta de los niños en relación a esa expectativa, a esos estándares que están identificados, y valora la evidencia contrastando con los criterios. O sea, yo necesito saber si eso que hizo el niño, cuán lejos o cerca está de alcanzar esa competencia. Si está muy lejos, voy a tener que proponerle otras tareas, otras actividades, y además mi retroalimentación va a tener que ayudarlo a que cada vez se acerque más a esa competencia que tiene que lograr. El segundo ejemplo, también tomé una competencia del diseño curricular de ustedes con un ejemplo que es de afuera, no del diseño curricular. La competencia dice: resuelve problemas de forma, movimiento y localización, y tiene estas referencias, digamos, para mostrar estos criterios. Elabora croquis, emplea estrategias y procedimientos para construir formas, para poder medir longitudes, superficie, usando unidades convencionales y no convencionales, recursos e instrumentos de medición. Entonces comparto un problema que se convierte en un ejemplo de un desempeño que el estudiante tiene que resolver, y cuando lo resuelve y me lo envía, se convierte en una evidencia del aprendizaje que él pudo lograr. Entonces aquí es un problema. Valeria y Andrés, dos amigos inseparables, deciden que hoy irán a recorrer el bosque, podría ser la montaña. Para llegar allí desde la casa de Andrés, donde están en estos momentos, tienen para elegir diferentes caminos, como pueden observar en esta figura. ¿Qué camino les recomendarías tomar para ir por ese bosque si quieren caminar lo menos posible? Podríamos preguntarle acerca de cómo podría ser para medir cuál de todos estos caminos es el más corto o el más largo. Podríamos agregar obstáculos en el camino y entonces preguntarle acerca de si cambia o no cambia la longitud del camino si se agregan obstáculos. En fin, podría ser un ejemplo que permitiría mostrar muchos de los criterios acerca de esta competencia que les mostraba de resolver problemas de forma, movimiento y localización. Para
seguir avanzando en esta idea de evaluación formativa y de desarrollar este estudiante autónomo, ustedes también tienen en el diseño curricular una competencia definida como gestionar su aprendizaje de manera autónoma. Digo, está bien explícito esta idea de buscar la autonomía de los estudiantes y aquí las capacidades que conforman esta competencia. Un estudiante que define metas de aprendizaje, que organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje, que monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje. Entonces, para lograr desarrollar esta competencia de sus capacidades, es que desde la evaluación formativa utilizamos algunos asistentes de la evaluación formativa, algunos auxiliares ayudantes de la evaluación, que en esta presentación yo voy a compartir ejemplos de pautas de cotejo, de cuestionarios, de rúbricas, de protocolos y de portafolios. Y cualquiera, digamos, estos asistentes que ustedes tienen aquí, sirven para que los alumnos aprendan a autoevaluarse y también sirven para que los maestros y también los propios estudiantes podamos ofrecer retroalimentación o feedback, como se lo llama en el mundo de la evaluación, y de este modo ayudar, contribuir a desarrollar este estudiante autónomo, este estudiante capaz de aprender a aprender. ¿Por qué hacemos énfasis en esta capacidad de aprender a aprender? Porque estas son las capacidades que entendemos que un estudiante que vive hoy en un mundo incierto como el que estamos viviendo, que no sabemos con exactitud qué va a necesitar este estudiante dentro de 5 años, dentro de 8 años, dentro de 10 años, que es un estudiante que probablemente va a tener que seguir aprendiendo siempre. Entonces necesitamos que aprenda estas capacidades de aprender a aprender, esta autonomía que queremos para que sea capaz de seguir aprendiendo durante toda la vida. Entonces necesitamos nosotros desarrollar esta capacidad de autoevaluarse, de recibir retroalimentación, de ofrecer retroalimentación. Voy a compartir primero ejemplos de autoevaluación y para ello vamos a usar algunas de las 5 asistentes que les planteé. Aquí está el primero, que es una pauta de cotejo. Fíjense que aquí la pauta de cotejo es para que el niño o la niña marque dónde cree que se encuentra con respecto a las descripciones que están aquí. Escribí una presentación sobre mi lugar preferido, escribí informaciones con mucho detalle sobre mi lugar preferido, escribí por qué es mi lugar preferido. La niña Julieta aquí ha marcado donde ella, a modo de autoevaluación, cree que se encuentra, y aquí tenemos en la columna un espacio para que el maestro o la maestra le ofrezca retroalimentación. Este es el primer ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo de pauta de cotejo, pero aquí lo tenemos a través de preguntas. Esas preguntas se responden con una escala de valoración que dice sin problemas, me costó, necesité ayuda, en proceso para conseguirlo. Y otra vez aquí el estudiante responde a estas preguntas según su propia percepción y obviamente con los criterios claros que el maestro le compartió. Y en este caso han invitado también a las familias a que puedan escribir algo casi a modo de autoevaluación. Aquí tenemos otro instrumento, otro asistente de la evaluación, que es la escalera de metacognición. Nosotros necesitamos en estos modos de aprender a autoevaluarse que el estudiante haga visible no solamente qué aprendió, sino cómo lo está aprendiendo, cuáles son las estrategias que utiliza, qué le resulta efectivo y qué no. Entonces aquí esta escalera trabaja sobre 4 preguntas: ¿qué he aprendido? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Para qué me ha servido? ¿En qué otras ocasiones puedo utilizarlo?
Aquí tenemos un ejemplo de reflexión sobre la evaluación. Esto es con niños pequeños. Hay 2 frases incompletas. Dice, trabajé muy bien en, por ejemplo, confeccionar una línea histórica, responde aquí el niño, y seguiré trabajando él, que es la otra frase incompleta, en revisar el trabajo antes de entregar para detectar posibles errores. Es decir, 2 frases incompletas muy sencillas, pero para ir generando una práctica de autoevaluación desde que los niños son pequeños. O sea, estamos pensando en la escuela básica y estamos pensando, por supuesto, en el bachillerato. Aquí podemos pensar para fin de la escuela básica, para el principio del bachillerato, 3 preguntas, o sea, el uso de cuestionarios. ¿Cuál fue tu parte favorita del trabajo y por qué? ¿Cuál fue tu parte menos favorita del trabajo y por qué? Y si pudieras volver a hacer esta tarea, ¿qué harías de manera diferente y por qué? Y fíjense que la tercera es la pregunta más desafiante en términos de desarrollar habilidades metacognitivas, de aprender a aprender, ¿no? Es volver a pensar en la tarea que hice, si la tuviera que volver a empezar. ¿Qué haría igual? ¿Qué cambiaría? Como un buen ejercicio de autoevaluación. Esos son ejemplos de autoevaluación. Voy a compartir ahora ejemplos de retroalimentación. Y fíjense que la imagen aquí da cuenta del concepto de retroalimentación, que es siempre colaborar para que el alumno mejore sus aprendizajes, del modo de que siempre sube un escalón más. Es decir, la perspectiva de la retroalimentación formativa es ayudarlo al estudiante a que avance, a que suba un escalón más en su proceso de aprendizaje. Esa es la manera en que estamos pensando en la retroalimentación formativa, que no es simplemente decirle al estudiante está muy bien o está muy mal lo que estás haciendo o necesitas mejorarlo, sino ayudarlo a que avance, a que pueda subir un escalón. En este momento de distancia que tenemos con los estudiantes, de educación a distancia, nosotros debemos considerar varias dimensiones de la retroalimentación que sería diferente si estuviéramos de modo presencial. En estos momentos necesitamos considerar la dimensión cognitiva, que responde a pensar sobre qué vamos a ofrecer retroalimentación, sobre el qué está aprendiendo el estudiante, sobre el cómo lo está aprendiendo, sobre ambas cosas, es decir, cuál es ese contenido de la retroalimentación que le vamos a ofrecer. Y esta dimensión, por supuesto, que también la consideramos en modo presencial. La segunda, que es la dimensión organizativa, necesita hoy en la virtualidad un tiempo que le dediquemos a pensar cómo vamos a organizar esa retroalimentación. La vamos a hacer en forma escrita, la vamos a hacer en forma oral, a través de un audio, en el momento que tengamos conectividad y podamos estar como estamos nosotros ahora. La vamos a hacer individualmente a cada estudiante, la vamos a hacer a pequeños grupos. ¿Con qué frecuencia la vamos a hacer? Una vez por semana, una vez a cada 15 días. Parte de esta retroalimentación, de esta organización, implica también ofrecer que la reciban las familias. Si estamos en el bachillerato, ¿cómo nos organizamos? Los profesores de las distintas materias mandan con qué frecuencia. ¿Es justo que en una misma semana reciban retroalimentación de 10 materias diferentes? ¿O necesitamos institucionalmente generar acuerdos y consensos acerca de cómo vamos a organizar esta distribución de la retroalimentación? Y por supuesto, y hoy más que nunca, tenemos una dimensión emocional. Primero porque la retroalimentación siempre impacta emocionalmente, es decir, cuando uno recibe un aliento, un reconocimiento, una valoración, uno se pone contento, o sea, emocionalmente uno está como mejor predispuesto a seguir aprendiendo. Cuando uno recibe valoraciones negativas,
o uno ha tenido experiencias anteriores de valoraciones negativas, seguramente el impacto tiene otras connotaciones, pero al mismo tiempo la retroalimentación en estos momentos particulares, además de retroalimentar los aprendizajes de los estudiantes, también cumple una función de contención, de comunicación, de mensajes que le enviamos a los estudiantes diciendo, mira, me importa tu trabajo, me importa tu aprendizaje, estoy aquí para acompañarte, para ayudarte, para que sigas aprendiendo, y eso tiene un impacto no solamente cognitivo, sino fuertemente emocional. Entonces, en este sentido, para poder ofrecer esta retroalimentación, me gusta compartir y vengo compartiendo con muchos de ustedes algunas estrategias y algunos instrumentos. Fíjense que siempre que tengo una estrategia, tengo como horizonte mirar qué capacidad voy a tratar de que el estudiante desarrolle cuando yo utilizo esa estrategia. Entonces, en este caso, la primera estrategia es ofrecer preguntas, y entonces la capacidad sobre la que trabajo es lo que quiero ver si el estudiante está desarrollando, es la capacidad de organizar acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje. Entonces le voy a hacer una pregunta para que él piense y me pueda responder cómo te has dado cuenta si has alcanzado tu meta. Y esa pregunta es una pregunta, ¿por qué de retroalimentación? Porque la intención es que a partir de esta pregunta el estudiante pueda pensar en la respuesta y entonces podamos iniciar un diálogo. Porque la retroalimentación, desde esta perspectiva de la evaluación formativa, es de diálogo, no es unidireccional. Entonces esta sería la primera estrategia, ofrecer preguntas. La segunda tendría que ver con valorar avances y logros. Y entonces, ¿sobre qué capacidad? Sobre la misma de antes, organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje. Y entonces, ¿qué le digo? Que valoro que haya encontrado 2 caminos diferentes para alcanzar tus metas de aprendizaje. Fíjense que no me alcanza con decirle muy bien lo que has hecho, porque ese muy bien, por supuesto que es bienvenido, pero no alcanza. Yo necesito saber qué es lo que hice bien. Entonces acá el maestro me está diciendo que valora que yo encontré, en lugar de un camino, encontré 2 caminos diferentes para alcanzar mis metas. Y entonces esa sería una valoración, un reconocimiento de un logro o de un avance. La tercera es ofrecer sugerencias, y entonces estamos trabajando con la misma capacidad y lo que le hago con el estudiante es le ofrezco una sugerencia bien concreta. No le digo, te sugiero que completes tu trabajo, porque cuando le digo esta sugerencia no le estoy dando ninguna pista para ver cómo lo hace. Bueno, entonces aquí la característica es que le tengo que ofrecer una sugerencia bien específica. Te propongo que completes el cuadro en el que relaciones cada meta de aprendizaje con las estrategias. Esa es la sugerencia específica y concreta que hago. Y la última estrategia es ofrecer andamiaje, donde además de ofrecerle una sugerencia, por ejemplo, en este caso le muestro cómo yo conecto una meta de aprendizaje con una estrategia que elegí, le puedo mostrar ejemplos de otros compañeros que han hecho ese mismo ejercicio, y en este caso también mantengo la misma capacidad, es decir, que para esta misma capacidad utilicé 4 ejemplos de estrategias diferentes para contribuir al desarrollo de esa capacidad. El otro asistente de evaluación que les había propuesto en ese cuadro inicialmente era las rúbricas, y fíjense que las rúbricas hoy están muy utilizadas. Las rúbricas tienen arriba el objetivo que el estudiante tiene que alcanzar o la meta de aprendizaje que tiene que lograr.
o el estándar al que tiene que llegar. Aquí tiene un criterio, en este caso la capacidad para generar y registrar datos e información. Aquí tenemos los descriptores con distintos niveles de calidad que van de un experto a alguien que necesita mejorar. Y este es un instrumento de autoevaluación, de evaluación entre pares y obviamente de evaluación del maestro hacia el estudiante, de valoración de los aprendizajes de los estudiantes. El otro asistente que les había planteado en el esquema eran los protocolos, y aquí les voy a mostrar los dos ejemplos de protocolo que más se están usando en estos momentos, que como ustedes verán son 3 pasos bien puntuales, bien focalizados. Este es el protocolo que se llama escalera de retroalimentación, que es una versión sintética de una original que creó Daniel Wilson de la Escuela de Educación de Harvard, con 3 puntos: valorar 2 aspectos positivos del trabajo del estudiante, valorar 2 fortalezas que tiene el trabajo del estudiante, 2 cosas que hizo bien, formularle una pregunta para que se quede pensando y ofrecerle una sugerencia. El segundo protocolo es otro ejemplo también bien focalizado y bien puntual, la S de seguir haciendo, o sea, que el estudiante continúe haciendo algo que está haciendo bien, por ejemplo, seguir escribiendo las oraciones comenzando con mayúscula y poniendo punto final al terminar la oración, y entonces le digo que siga haciendo eso que está bien, le digo que empiece a hacer algo que no está haciendo, por ejemplo, escribir, incluir un verbo en la oración y revisar algo que no está haciendo bien, que tiene que mejorar. También les decía que un maravilloso asistente de la evaluación son los portafolios. Los portafolios son esas colecciones de trabajos que hoy a distancia podemos pedirle a los estudiantes que vayan juntando en alguna carpeta, en algún folio, los trabajos que ellos van haciendo, y a cada tanto tiempo podemos parar y pedirles con algunas propuestas de trabajo reflexivo que revisen varios de los trabajos que hicieron en las últimas semanas y que vean, por ejemplo, qué trabajo fue mejor que el anterior, o sea, cuál trabajo superó o se acerca más a el logro de las capacidades o de la competencia. Y este es un material, o sea, guardar en el portafolio, que también nos va a permitir en algún momento, cuando volvamos a cierto grado de presencialidad, en el caso de volver, también poder sentarnos presencialmente con los estudiantes a revisar estas producciones que han guardado como proceso de tiempo. Aquí quería compartirles un ejemplo de retroalimentación narrativa, escrita, a diferencia de los ejemplos de instrumentos que les conté, les mostré antes, que son instrumentos más estructurados. Aquí hay una narración, y entonces le digo: qué rica receta, Tatú, me encanta el título que has elegido, ñoquis de papa de mamá, has tenido en cuenta las sugerencias, has logrado escribir oraciones cortas que ayudan a leer tu producción con facilidad. También has realizado los trazos de las letras cursivas, bravísimo. Veo que no todas las oraciones comienzan con mayúscula. ¿Te animas a identificar cuáles no empiezan con mayúscula? Cuando los encuentres, podrás modificar tu trabajo. Y por último, le digo: me gustaría saber si conociste alguna palabra nueva, y si la has conocido, si la podrías incluir o podrías contarme cuáles son esas palabras nuevas que has incluido. Como ustedes pueden ver, en este ejemplo de retroalimentación hay una valoración, hay sugerencias, hay identificación de lo que hizo bien y también identificación de algo que tiene que mejorar. Estos últimos 2 ejemplos, antes de cerrar mi presentación, se los quiero mostrar
porque los estamos utilizando sobre todo en aquellos lugares donde no hay conectividad, donde no les podemos ofrecer retroalimentación a los niños porque no hay manera, no hay conectividad para hacerlo. Entonces buscamos otras maneras que obviamente no son iguales que si tuvieran conectividad, pero fíjense, aquí les ofrecemos tareas, actividades a los estudiantes y incluimos, supónganse que yo les ofrezco a los estudiantes varios problemas para resolver, entonces les voy a ofrecer un ejemplo correcto de resolución de ese problema para que el alumno o la familia tenga algunas pistas para saber si está haciendo bien la resolución de los problemas. No me refiero al resultado del problema, sino más bien al procedimiento, a los modos de ir abordando ese problema. Y lo mismo puedo hacer con un ejemplo incorrecto, o sea, puedo ponerle un ejemplo correcto de cómo sería resolver ese problema de manera correcta y cómo sería resolver ese problema de manera incorrecta. Eso lo puedo hacer, digo, no es igual que la retroalimentación, pero sería una manera de ofrecer algunas pistas cuando los estudiantes no tienen conectividad. Y por supuesto hay otras que puedo hacer a través de la radio o la televisión, que es muchas veces los medios en los que estamos llegando cuando los estudiantes no tienen conectividad. Yo, como acordamos, voy a detener aquí mi presentación para disponer de diálogo, conversación, responder preguntas, compartir inquietudes. Así hacemos de esto algo más dialogado. Muchísimas gracias y, por supuesto, dispuesta y disponible para las preguntas o para la conversación. Muy bien, a nuestra magíster Rebeca. Sí, no sé si todavía le falta de exponer, porque hemos quedado la exposición totalitaria y al final las preguntas. Todavía hay por desarrollar todavía, magíster, ¿no es cierto? No, inicialmente no. Inicialmente la propuesta es que esta era la presentación, que por supuesto en la medida que haya preguntas voy a agregar información, pero la idea es que sobre esto puedan generar preguntas, para lo cual podemos disponer de unos minutos, por supuesto, para que los maestros escriban sus preguntas y a partir de allí agregar toda la información necesaria. Correcto, entonces vamos a iniciar con las preguntas. Tenemos ya la participación de directoras y también directores de educación inicial, primaria y secundaria de zonas urbanas y de zonas rurales del ámbito de la provincia de Urubamba. Vamos entonces con las interrogantes e inquietudes por parte de nuestra maestra de educación inicial, profesora Jessica García, profesora Ana María Villacorta. Estamos dándoles la bienvenida también a ustedes para poder hacer las consultas correspondientes. Adelante, por favor. Buenas tardes, profesora Rebeca. Muy agradecida por los contenidos que nos ha podido brindar. Mi nombre es Jessica Ángela García Jara, soy profesora del nivel inicial en la provincia de Urubamba. Bueno, mi pregunta iba directamente a cómo podemos trabajar con los padres de familia en el nivel inicial para que su perspectiva en cuanto al envío de evidencias sea más cercana a la voz, al trabajo y el proceso de los niños, ya que en algunos casos estos padres de familia suelen enviar las evidencias respondiendo por los niños o a veces diciéndoles qué tienen que hacer o qué tienen que trabajar. Y considerando de que las evidencias son importantes para la retroalimentación, ¿cómo podríamos trabajar con los padres de familia? Muchas gracias. No. Buenas tardes, Ángela. Muchas gracias por la pregunta. En el trabajo con los niños de nivel inicial, nosotros tenemos que hacer algunas acciones anticipatorias con las familias, es decir, antes de pedirles las evidencias, nosotros tenemos que trabajar mucho con orientaciones a las familias acerca de, primero, qué significa acompañar a los niños en el aprendizaje en estos momentos de distanciamiento, porque es una experiencia nueva no solo para nosotros y para los niños, sino también para las familias.
que no tienen por qué saber cómo hacerlo. Nosotros, por lo menos aquí en mi país, hemos visto, por ejemplo, en un encuentro como este de Zoom, donde una maestra de básica hace una pregunta y en lugar de contestarla a la niña, la responde la mamá, ¿no? Y entonces uno obviamente quiere que lo responda la niña, pero la pregunta es, esa mamá, ¿cuánto sabe cómo tiene que intervenir o no intervenir? Entonces nosotros tenemos que generar algunas acciones anticipatorias, quiere decir, tenemos mucho trabajo de orientación, de explicarles a las familias qué significa acompañar, explicarles a las familias qué significa la tarea que nosotros le proponemos, cuál es el sentido, por qué es importante que sea genuina del niño, que no está en juego su aprobación o desaprobación, sino está en juego nuestra posibilidad de acompañarlo para que siga creciendo y aprendiendo, y que entonces necesitamos que esas evidencias sean genuinas de los niños, que el error forma parte del aprendizaje, o sea, todo esto que nosotros como educadores tenemos tan incorporado y tenemos tan claro y lo ejercemos en la modalidad presencial, tenemos que de alguna manera, con un lenguaje muy sencillo, enviárselo a los padres, ejemplos de qué tipo de evidencia pedimos y por qué, que no queremos un dibujo perfecto, que queremos un dibujo porque nos interesa ver cómo está construyendo la figura humana y entonces ver cómo acompañarlo. Todo eso implica orientaciones. Y por otro lado, cuando pedimos una tarea a los niños, ser muy específica y con palabras muy sencillas la orientación a la familia, es decir, porque la familia, digo, nosotros cuando estamos con los niños, si el niño no entendió, se lo volvemos a explicar, volvemos a repetir la instrucción, le mostramos un ejemplo, todo eso que hacemos presencialmente, ahora no lo podemos hacer. Entonces, una manera de hacer esto, por supuesto, puede ser enviar todas estas orientaciones por escrito, pero otra manera también podemos grabar pequeños audios en el mismo celular, entonces explicarles y contarles cómo, grabar a lo mejor un video cuando la tarea es un poquito más compleja, ¿no? Y mostrarles qué queremos y cómo queremos, o grabar directamente para que lo escuche el niño, obviamente con el adulto al lado, ¿no? Porque será la mamá o el papá quien le encenderá el celular con el audio, pero entonces tal vez nosotros en forma directa le hablamos al niño, le decimos, mira, me gustaría que hagas un dibujo de esto y qué bueno si tú lo puedes hacer solito. Estos mensajes, ¿no?, de orientación muy claro y muy pautado. Eso me parece que es lo que podemos hacer, y si tenemos, por supuesto, posibilidad de hablar con el niño en forma directa, por el teléfono, por el celular o por aquí, por una plataforma, eso nos permitiría terminar de tomar una evidencia ya no solo de lo que nos envió, sino también a partir de la conversación con ese niño, ir identificando qué hizo, cómo lo hizo, etcétera. Esas son las cuestiones, digamos, los modos en que estamos trabajando en distintos espacios con los niños pequeños. Muy bien, muchísimas gracias a la magíster Rebeca Anijovic. Muy bien, vamos a cederle también. Muchísimas gracias, profesora Jessica García Jara. Ella es directora de una institución educativa inicial del ámbito de nuestra localidad de Urubamba. Está otra maestra de un distrito también importante, el distrito de Guayabamba. Está nuestra maestra, profesora Ana María Villacorta, desde el distrito de Guayabamba. Profesora Ana María Villacorta, buenas tardes, le estamos escuchando. Adelante. Buenas tardes con todos los colegas y ante todo, buenas tardes a todo el público general, maestros, a los padres de familia, a los alumnos. De primera intención, agradecer a la UGEL Urubamba por permitirnos seguir aprendiendo. Y también es un lujo tener a la maestra Rebeca Anijovic, a quien yo siempre le sigo. Es una buena maestra, es un ejemplo de maestra. Bien, mi pregunta es sobre todo sobre las evidencias que nos envían los pequeñitos de 3 años. Yo soy maestra de inicial
Y usted sabe que la evaluación es un proceso, sabemos que es un proceso sistemático, permanente, que nos permite recoger información para luego tomar una decisión, ¿no? De tal manera que podamos hacer la retroalimentación, pero en una forma eficiente, para no llegar a cometer errores, ¿no? Sobre todo en nuestros niños pequeñitos. Bueno, mi pregunta es la siguiente: ¿qué acciones deberíamos tomar en cuenta a los niños pequeños, sobre todo a los de 3 años, que son niñitos que no han ido al jardín este año por esta situación de la pandemia? No han tenido la oportunidad de tener esa experiencia, no han tenido la oportunidad de convivir con los niños. En ese caso, nosotros tenemos mucha preocupación por nuestros pequeños de 3 años, ya que son los más susceptibles, los más vulnerables, porque los niños de 4 y 5 años sí han tenido la oportunidad. En este sentido, maestra Rebeca, los padres de familia ya han retornado a sus trabajos y en muchos lugares la conectividad pues no llega, están dejando a los pequeños con los hermanos mayores y por lo tanto el trabajo a distancia es un poco más difícil. Bien, los niños o los padres de familia envían sus evidencias de los pequeñitos, pero no sabemos si vamos a valorar este trabajo. ¿Por qué? Porque el padre de familia muchas veces, por no quedar mal con la maestra, ella suele hacerlo. ¿Cómo podemos evaluar ese trabajo? ¿No? ¿Cómo vamos a saber si el niño lo ha hecho? Porque cuando hacemos las preguntas abiertas a nuestros pequeñitos, pues ellos no son todavía críticos, no están reflexionando sobre el trabajo que están haciendo. Entonces es importante de que usted, maestra, quisiéramos escucharle qué acciones deberíamos tomar para que nosotros podamos evaluar y poder crear niños autónomos, ¿no? Porque no estamos desarrollando pues en ellos el pensamiento crítico, no se está trabajando esa rúbrica. Entonces, maestra, mi preocupación es sobre todo nuestros pequeños y cómo deberíamos nosotros qué acciones más, porque ya escuchamos muchas estrategias, ¿no? Usted misma acaba de darnos estrategias, pero ¿qué más podríamos hacer, maestra? Le agradezco bastante por su respuesta anticipada. Muchas gracias. Buenas tardes, Ana María. Mire, a mí me parece muy importante pensar en toda la diversidad de estrategias, por supuesto, y es lo que estamos haciendo todos los maestros, maestras, directivos todos los días, pero también reconocer las limitaciones. Un niño que no ha estado escolarizado aún, no puedo pretender que adquiera unos aprendizajes que él no ha podido atravesar por esas experiencias, por causa, por supuesto, de la pandemia, del confinamiento. Entonces, yo más que, tomaría la concepción de evaluación más bien como evaluación diagnóstica, no como una valoración de algo que yo enseñé y que el niño está aprendiendo. Nosotros con los niños que están en casa, que están cuidados por sus hermanos, que no tienen suficiente conectividad o que tal vez en el caso de la que tuvieran, hay que ver si hay alguien que pueda conectarlos a los niños. Los niños de 3 años pueden estar un tiempo muy corto en el caso de tener conectividad frente a una pantalla. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es enviar todo tipo de propuestas que se puedan llevar adelante en la casa, de todo tipo,
propuestas desde juegos que podemos enseñarle a las familias para jugar, nuestras propuestas de actividades, todas las que podamos hacerle llegar, como les decía antes, con las orientaciones de las familias, pero nosotros evaluar en el sentido de valorar avances, progresos de algo que nosotros no tenemos acceso directo, es complejo, con lo cual nosotros tendremos que pensar que para esos niños que no han atravesado la experiencia de escolaridad, que probablemente la hagan el año que viene, nosotros lo que estamos haciendo ahora es reuniendo las evidencias que podemos reunir en este contexto. Evidencias que nos tienen que servir para generar un buen diagnóstico del estado de situación, más que para decir este niño logró o no logró o alcanzó o no alcanzó. Porque no estamos interviniendo en forma directa, porque no tienen conectividad, porque la ausencia de los adultos que están trabajando. Con lo cual, digamos, es muy poca la intervención que nosotros estamos teniendo. Entonces, diría, es recoger información fundamentalmente diagnóstica. Tampoco podemos tener certeza, como usted bien decía, y yo lo expliqué antes, de quién está haciendo, quién está resolviendo esa actividad. Entonces, nosotros tenemos como mucho más trabajo en las propuestas que hacemos y en recoger diagnósticos de dónde está cada niño, qué hizo cada niño este año, qué actividades hizo con su familia, qué actividades hizo con su hermano mayor, si pude o no pude comunicarme, cuando me comuniqué, qué pude identificar de algo que dijo, si mejoró su lenguaje. Eso es lo que puedo hacer. Tengo limitaciones como tengo en otras áreas. Si un profesor de un instituto de formación de danza me preguntara ahora también, él diría que tiene limitaciones. Hay algunas prácticas físicas que no se pueden hacer. Si hablamos de una escuela técnica, hay prácticas en los talleres que no se pueden hacer. En biología hay cosas que hacen habitualmente en un laboratorio y que hoy no se pueden hacer. Prácticas de educación física que hoy tampoco se pueden hacer. Entonces, nosotros tenemos que reconocer lo que sí se puede hacer en estos momentos a través de la virtualidad, dejar documentado lo que no podemos hacer, que será parte de lo primero que tendremos que recuperar cuando volvamos a alguna suerte de presencialidad, con el formato que sea, y no, nos encantaría resolverlo de otra manera, pero no depende solo de nuestras propuestas. Si no hay conectividad, no hay manera. Si no hay experiencia de aprendizaje previa, porque ese niño no estuvo antes en el jardín, esa experiencia a ese niño Gracias a nuestra magíster Rebeca Nijovic. Y bueno, hemos estado con las interrogantes de dos directoras de dos instituciones educativas iniciales. Vamos a pasar al nivel primario. En el nivel primario tenemos a la profesora, hoy directora, profesora Blanca Huanca González. Ella es directora de una institución educativa de zona rural, aquí en la provincia de Urubamba. Profesora Blanca Huanca González, le damos la cordial y cálida bienvenida para que usted también pueda hacer la interrogante, la consulta a la magíster Rebeca Anijovic. Le escuchamos, por favor, profesora Blanca, adelante, le estamos escuchando. Buenas tardes a los maestros, padres de familia y público que viene participando en este evento. Y mis sinceras felicitaciones
a la magíster Rebeca Anjovic por esta brillante exposición sobre un tema muy importante. Tengo dos inquietudes que quisiera que la los estudiantes. Muchas gracias, magíster Rebeca, por su respuesta. Bueno, muchas gracias, Blanca, por las preguntas. Mire, yo no puedo retroalimentar lo que no tengo. Es decir, si no tengo evidencia, no tengo que retroalimentar. Es como si le dijera que me estoy inventando una retroalimentación para una evidencia que no tengo. La retroalimentación se hace sobre una evidencia, o se hace si tuviera al estudiante al lado mío sobre un desempeño, o sea, observo al estudiante hacer algo y esa observación se convierte, digamos, en la evidencia. Lo que el estudiante hizo sería la evidencia. Si no lo tengo al lado y no he recibido ninguna evidencia escrita, oral, a través del audio, a través del WhatsApp, la pregunta sería sobre qué lo voy a retroalimentar. Simplemente decirle no he recibido ninguna evidencia, ¿se entiende? O sea, no hay posibilidad de retroalimentar sin evidencia. En relación a cómo analizar las evidencias, para poder, digamos, valorarlas, una de las cosas que hago es mirar la producción del estudiante, o sea, esa evidencia, a la luz de los estándares de aprendizaje, a la luz de las capacidades descritas en el diseño curricular que ustedes tienen, qué es lo que él tiene que alcanzar. Digamos, yo tengo que mirar cuán lejos o cerca está esa producción de evidencia de alcanzar esa capacidad. Y entonces, si está muy lejos, voy a hacerle sugerencias, siempre voy a valorar algo que hizo bien, voy a valorar identificando alguna fortaleza y voy a hacerle sugerencias o lo voy a andamiar para que siga avanzando. Si está muy cerca o lo logró, o sea, logró alcanzar esa capacidad, voy a señalarle, voy a valorar específicamente el avance o el logro y tal vez le pueda agregar una pregunta que me cuente cómo lo hizo, cómo llegó a lograr esa capacidad en términos de desarrollar esa capacidad de pensar sobre lo que hizo y de hacer visible el aprendizaje. Entonces, ¿qué puedo usar para eso? Puedo usar el protocolo para darle la retroalimentación, puedo usar la rúbrica si la tengo confeccionada, puedo usar la pauta de cotejo, puedo usar, digamos, cualquiera de esos asistentes que yo les mostré para, tomando esa evidencia, ofrecerle retroalimentación para acercarlo mucho más al logro de esa capacidad y después al logro de esa competencia. Pero necesito las evidencias, si no, no tengo sobre qué retroalimentar. ¿Se comprende la respuesta? Gracias, magíster. Muy bien. Muchísimas gracias, profesora Blanca Huanca González, durante tantos años como directora justamente allá en la comunidad campesina de Racchi, jurisdicción del distrito de Guayabamba. Magíster, de Guayabamba nos vamos a ir a otro distrito, el único distrito Ciudad Inca viviente aquí en la provincia de Urubamba. El distrito Ciudad Inca viviente se llama Ollantaytambo. Allí está también un gran maestro que
durante muchos años viene ejerciendo la dirección. Se trata de nuestro gran maestro, el profesor Juan César Borda Bravo, desde Ollantaytambo. El profesor Juan César Borda, buenas tardes, lo estamos escuchando para poder hacer su consulta e interrogante justamente aquí en esta tarde de información de educación. Buenas tardes con toda la audiencia que está siguiendo este magnífico evento. Buenas tardes, Magíster Rebeca. Queremos nosotros hacerle llegar un saludo de parte de la población donde nosotros trabajamos, la ciudad Inca Viviente. Así le llamamos, ¿por qué? Porque es una ciudad en la cual están viviendo los pobladores en todo aquello que han ido construyendo los incas. Es por eso que le llaman la ciudad Inca Viviente, ¿no? Bueno, Magíster, tengo dos interrogantes y me gustaría que usted nos pueda absolver. Tenemos en este contexto de la educación remota niños, estudiantes que no se han conectado o se han desconectado por el desinterés de ellos o de sus padres de familia, ¿no? Y en otros casos, por factor económico o no contar con internet en sus equipos móviles, ¿no? Son dos tipos de estudiantes. Y a raíz de esto, también tenemos una casuística que nos ha presentado el Ministerio de Educación, donde sacó una norma en la cual manifiesta y dice que todos los estudiantes van a pasar de grado. Ay, no, es que es esto. Y nos pide valorar a los estudiantes poniéndoles un calificativo. ¿Cómo podemos calificar y valorar a estos estudiantes? ¿Se les debe de dar el mismo trato? ¿Se les debe dar la misma valoración en los calificativos si son estudiantes que están en diferentes situaciones? Y la otra pregunta que tengo, Magíster, es ¿qué puede hacer una evaluación en contra de una desigualdad? Le voy a agradecer, Magíster, y muchas gracias, Magíster Rebeca, por sus respuestas. Gracias, César, y gracias por enseñarme algo de su país que no sabía, así que muchas gracias. Mire, con los estudiantes desconectados tenemos dos tipos de modos de abordaje. El estudiante desconectado por desinterés, nosotros tenemos que revisar nuestras propuestas de enseñanza, ¿está bien? Porque los responsables inicialmente de desafiar a los estudiantes somos nosotros los maestros. Entonces, hay una parte, digamos, del alumno desconectado o desinteresado que tiene que ver con revisar qué le estamos ofreciendo. Hay algo en nuestra propuesta de enseñanza que no los está desafiando, ¿no? Entonces eso nos vuelve a nosotros como maestros. La segunda parte, quien está desconectado por problemas económicos o de conectividad, obviamente que es otra la situación. Y la voy a juntar porque es el tema de la acreditación o pasar todos de grado. Es una discusión que también tenemos aquí en nuestro país y en varios países de Latinoamérica. Hay una parte de esa inquietud que tiene que ver con las desigualdades en nuestros países latinoamericanos. Y entonces sería bastante injusto, por ejemplo, no aprobar, y ahora voy a explicar, digamos, qué digo con aprobar, a un niño porque no tuvo conectividad. Es bien injusto y no contribuimos para nada a la equidad y a la justicia educativa. Entonces, una manera en que algunos de los gobiernos están resolviendo esto es aumentando, es decir, tomando el periodo 2020-2021 como una unidad pedagógica. Eso significa que están ampliando el tiempo para permitir que todos los niños, las niñas, todos los estudiantes puedan lograr sus aprendizajes
aún en tiempos diferentes. Entonces, cuando uno dice pasan todos de grado, uno lo que podría, digamos, entender es que no estamos generando mayor injusticia e inequidad, que quienes sí pudieron conectarse, yo tengo evidencias recogidas que las voy a considerar en el momento que tenga que valorar, calificar y demás, y quienes no tengan evidencias no las tienen por el momento, pero tendrán que acreditarla en algún momento, ¿se entiende? Es decir, no es un tema solo de certificación, sino es un tema de apropiación de saberes. Entonces, las políticas públicas, y digo, no me quiero meter en el país de ustedes, yo no vivo allí, puedo mirar de afuera, pero no de ninguna manera opinar, sino sí mostrar que tomar el periodo solo ahora, de lo que está sucediendo ahora, y hacer pasar de grado o acreditar solo a los que tuvieron conectividad es injusto. Por otro lado, uno se pone del otro lado y dice, bueno, pero el que sí aprendió y el que no aprendió también pasan, ¿no? También son acreditados. Bueno, pero bajo contextos y circunstancias muy diferentes. Entonces, a quien nosotros acreditamos, aunque no haya tenido conectividad, tenemos una responsabilidad de reponer algo de esos aprendizajes en el momento presencial, o por supuesto le podría decir reponerle conectividad, pero eso no es algo que dependa de nosotros los maestros, pero en algún momento vamos a tener que reponer eso, porque si no los vamos a seguir dejando en desventaja a los niños que son más pobres, a los niños que menos posibilidades tienen. Entonces, yo creo que no hay que aumentar las brechas que ya existen, y las evaluaciones, si uno las mira desde la perspectiva de la evaluación formativa, es una oportunidad de aprendizaje, no de desigualdad. La que es, en todo caso, una evaluación que genera menos oportunidades es cuando solo importa la calificación, cuando no importa el contexto o la situación de ese estudiante, y lo único que uno quiere es saber si se saca una nota, una calificación alta o no. La evaluación formativa acompaña trayectorias. La evaluación formativa reconoce la diversidad de situaciones y de contextos, sin perder de vista a dónde tienen que llegar, o sea, los estándares, los logros a los que tienen que llegar. Entonces, la evaluación formativa busca diversidad de estrategias, no solo de evaluación, de acompañamiento, y no se olviden que hay una parte de la evaluación formativa que vuelve sobre nosotros los maestros, o sea, hay una parte de la evaluación formativa que es, yo recojo evidencias de mis estudiantes, por ejemplo, y me doy cuenta que no aprendieron bien lo que yo enseñé. Entonces hay una parte de eso que vuelve hacia mí, entonces me hace repensar a mí cómo estoy enseñando, qué estrategia debería cambiar en la enseñanza para lograr esos aprendizajes, y entonces la evaluación formativa me está ayudando al estudiante en su proceso, en su recorrido, en su aprender a aprender, en aprender a autoevaluarse, en aprender a reconocerse con sus fortalezas y debilidades. Y además me está ayudando a mí, como maestra, a darme cuenta que debería cambiar, mejorar, enseñar de manera distinta. Es una pregunta compleja y una respuesta compleja. Muy bien, muchísimas gracias a nuestra magíster Rebeca. Y bueno, hemos estado con inicial, hemos estado con primaria, vamos a pasar a los jovencitos, señoritas, del nivel secundario. Nivel secundaria. Ya está con nosotros una gran maestra también de uno de los distritos también importantes, el distrito de la Ciudad de las Portadas, el distrito de Maras. Vamos a dar la bienvenida a nuestra gran maestra, profesora Hilda Berta, para que nos pueda justamente también ayudar con algunas interrogantes, alguna consulta. Profesora Berta, buenas tardes, bienvenido, le estamos escuchando, por favor, adelante. Hilda Beatriz, por favor, ¿se me escucha, no?
Adelante, sí, la estamos escuchando, profesora Hilda. Ok. Es grato escucharla, maestra. Creo que es lo positivo que ha traído esta pandemia, la comunicación. Creo que no la hubiésemos podido tener directamente y poder hablar con usted. Bueno, ya en realidad ya ha tocado parte de lo que me gustaría que hablara más, ¿no? Es sobre las evidencias respecto a las competencias ciudadanas. Aquí en el Perú, esta pandemia nos ha mostrado que no hemos desarrollado competencias ciudadanas. El currículo nacional del Perú, una de las competencias que nos pide desarrollar, dice: convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Puesto que esta competencia tiene que ver con el desarrollo de actitudes, ¿cómo nosotros trabajamos las evidencias? Obviamente las actitudes no las podemos ver, ¿no? Y son, pensamos más en evidencias intangibles, ¿no? ¿Cómo las trabajamos? Nosotros estamos trabajando en una zona rural, donde solamente hay un grupo de chicos que están trabajando con un celular básico que no tiene conexión a internet. Y en esta pandemia nosotros hemos hablado con estos estudiantes de zona rural, que por cierto son tímidos, muy tímidos, pero hemos podido entablar conversaciones muy reflexivas. ¿Es válido esto? ¿Tenemos evidencia de que están desarrollando esas competencias? Por favor. Cómo no, buenas tardes, Hilda. Mire, es bien interesante la pregunta, porque a nosotros nos importa desarrollar actitudes, digamos, no solamente conocimientos, saberes, ¿no? Y la competencia ciudadana es sumamente importante. Mantener conversaciones es una de las cosas, a mi gusto, más interesantes que uno puede hacer con los estudiantes, porque las conversaciones permiten desarrollar muchas capacidades en términos, por ejemplo, la capacidad crítica de ser un ciudadano crítico puede ser construido a través de conversaciones. La capacidad de disentir, de acordar y de disentir en una conversación, digo, las conversaciones ricas y profundas son, miren, David Perkins, que ustedes lo deben conocer, que es alguien que trabaja mucho con enseñanza para la comprensión en Harvard, él dice que hay conversaciones progresivas y conversaciones regresivas, ¿no? Las progresivas son las que a uno lo hacen crecer y avanzar, y hay otras conversaciones, esas que son diálogos de sordos, esas que cada uno habla de lo suyo sin interactuar con el otro, sin tomar lo que el otro dice, y él dice que son regresivas, que nos hacen como volver para atrás como seres humanos, ¿no? Entonces yo creo que sí, en la conversación, en el diálogo, hay muchas maneras de desarrollar muchas competencias que tienen que ver más bien con lo actitudinal. Hay, por ejemplo, si ustedes miran un desarrollo bien interesante que es originario en Brasil, pero que hoy está desarrollado en muchos lugares, de un sitio, un portal de comunidades de aprendizaje se llama. Y tienen allí unas propuestas bien interesantes de un montón de técnicas justamente de conversaciones y de reuniones. Tienen una técnica que han desarrollado muchísimo que se llama tertulias pedagógicas, donde, por ejemplo, se junta un grupo constituido por padres, profesores, estudiantes, y se ponen de acuerdo en leer un libro, todos el mismo libro, y usan toda una técnica de cómo conversar y compartir alrededor del libro. Digo, como ejemplos de cosas que podemos tomar, que existen y que nos pueden ayudar en la conversación. Esa sería una parte de la respuesta. Y otra parte de la respuesta, yo puedo buscar algunas evidencias que no sean solo palabras.
por ejemplo. La colaboración, ayudar a otro, es una actitud valorada en términos de la convivencia democrática. Entonces yo puedo proponer cómo un niño puede enseñarle a otro, ¿no? Aunque no estén juntos, estando ahí a la distancia, y le doy un ejemplo. Puedo proponerle a cada niño que usted tiene allí a su cargo que, si quiere, si puede, obviamente, grabe en el celular, en un audio, enseñarle algo a sus compañeros, enseñarle lo que quiera. Si aprendió a cocinar algo, que le enseñe lo que aprendió a cocinar. Si aprendió a plantar algo, que le enseñe a plantar. Si tiene una música preferida, que le cuente por qué es su música preferida. Esta idea de uno le enseña al otro también forma parte de la ciudadanía, de la conformación de la ciudadanía. Y eso es posible de hacer de manera sencilla con los recursos que uno tiene. Solo le traigo aquí algunos ejemplos de cómo se puede sumar a esta competencia, digamos, de ciudadanía. Espero que los ejemplos les sirva para usarlos o buscar otros, por supuesto. Muy bien, gracias. Seguimos entonces con las interrogantes. Muchísimas gracias, profesora Hilda Berta, por la participación. Está con nosotros también el profesor Rolando Castillo, de la institución educativa de Machu Picchu. Le decíamos, Magíster Rebeca, en Machu Picchu tenemos instituciones educativas también en la propia población de Machu Picchu Pueblo y también en comunidades lejanas. En este caso está con nosotros el director de la institución educativa secundaria, el profesor Rolando. Profesor Rolando, buenas tardes, lo estamos escuchando. Adelante, por favor. Muy bien, parece que no está conectado. A ver si podemos insistir. Profesor Rolando, lo estamos escuchando. Adelante, por favor. Muy bien, parece que salió de contexto. Sin embargo, vamos a hacerle algunas interrogantes que también hemos podido captar a través de las redes sociales, Magíster. Y, por ejemplo, el profesor Ciro Guamán Guevara hace la siguiente pregunta. Una evaluación formativa en una educación a distancia, ¿qué tan eficiente puede ser para el recojo de información de logros de aprendizaje y su valoración? Si yo elijo bien las propuestas que le hago a mis estudiantes, es decir, fíjense, si yo quisiera tener evidencia acerca de si mis estudiantes han desarrollado la capacidad de argumentar, digamos, la eficiencia o la eficacia de la evaluación formativa, tendría que ver con que yo le pida a los estudiantes una tarea que permita mostrar que ellos pueden argumentar. Entonces, si en lugar de pedirle una tarea donde argumenten, le pido una tarea que busquen respuestas a 2 preguntas en el libro de texto, esa evidencia no me va a permitir ver si el estudiante alcanzó, no me va a permitir retroalimentarlo sobre la capacidad de argumentar, sencillamente porque en las propuestas, en las tareas que le pedí, no le pedí tareas que permitan que muestre esa capacidad. Entonces, la evaluación formativa para dar retroalimentación tiene que encontrar coherencia entre lo que quiere evaluar y lo que se enseñó. Y obviamente lo que se enseñó vinculado al diseño curricular. Si es así, la evaluación formativa estaría cumpliendo muy bien su función. Bien, muchísimas gracias, Magíster Rebeca. Hay profesoras, le comento, el Perú es enorme, hay justamente de Tingomaría, hay también de Huancayo, y bueno, hay una también participante de México, que en unos instantes quiere hacer la interrogante. Pero le trasladamos, vamos con una maestra de educación inicial. Nos dice, ¿es necesario tener evidencias para evaluar? Sí, es necesario tener evidencias para evaluar porque estamos a distancia. Si no estuviéramos, en realidad uno diría, a ver, evidencia necesitamos siempre, son como esas pistas
que nosotros vamos encontrando en los estudiantes, formalmente o informalmente. Cuando vemos a un niño jugar con una pelota, o un niño jugar con una pelota en el patio del establecimiento, nosotros tenemos ahí una evidencia informal, ¿no? Tenemos un documento que estamos observándolo, cómo juega, y allí tenemos evidencia de su capacidad, por ejemplo, motriz, de si está jugando solo o está jugando con otros. El tema es que ahora, a la distancia, no los tenemos, entonces muchas de esas evidencias no las tenemos tan fácilmente para poder recoger y ofrecer retroalimentación. Pero sí necesitamos tener siempre evidencias, ¿no? De lo que hacen, de lo que dicen, de lo que piensan, de cómo se vinculan, de cómo se comunican, de cómo construyen el conocimiento, de cómo responden frente a una situación de frustración, frente a una situación de enojo. O sea, necesitamos todo el tiempo evidencias, casi a modo de pistas, ¿no? Sí, esa es la respuesta, sí. Correcto. Vamos con otra interrogante, porque en unos instantes está con nosotros también el profesor José Carlos Cusitimpu del distrito de Chinchero. Pero antes, vamos con la interrogante de la maestra, justamente desde Veracruz, México, o el maestro Sixto González Sandoval, desde México. Dice: en caso de que los alumnos presenten cierta renuncia a leer, vamos a volver a leer, por favor. En el caso de que los alumnos presenten cierta renuncia a leer los contenidos de cuestionario, ¿se debe de reforzar la actividad? ¿De qué forma? Bueno, habría como dos perspectivas. Si yo, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Cuál sería mi objetivo? ¿Mi objetivo es que lean o mi objetivo es que respondan preguntas? Si mi objetivo es que lean, podría buscar lecturas que les interesen a los estudiantes. Por ahí una lectura de una banda de música, un texto de un equipo de fútbol, ¿se entiende? Si mi objetivo es que lea. Ahora, si mi objetivo es que responda preguntas, probablemente o tenga que revisar las preguntas si no son claras, o pueda orientar al estudiante acerca de cómo hacer para responder esas preguntas, si es que no las sabe. O sea, tengo muchas alternativas, depende cuáles sean los objetivos o las metas que quiero alcanzar. Y por supuesto depende de la edad, no es lo mismo esto a los 7 años que a los 14, en términos de qué propuesta. Se supone que a los 14 es un estudiante que ha leído muchas preguntas a lo largo de su escolaridad y tiene cierta capacidad de por lo menos comprender o buscar las respuestas. Si estamos hablando con niños que tienen 7, 8 años, probablemente tenga que dedicarme más a enseñar cómo se hace para responder distintos tipos de preguntas, porque una cosa es una pregunta informativa, que pregunta en qué año tal cosa, y otra es una pregunta que dice qué es lo que usted piensa sobre tal cosa, o cuál es su posición frente a esta situación. Digamos, son preguntas de distinto grado de complejidad cognitiva. Entonces deberíamos saber de qué tipo de preguntas, qué nivel, qué edad de los estudiantes, de escolaridad, y si el objetivo es la pregunta y la respuesta, o el objetivo es la lectura, ¿no? Allí iría mi respuesta mexicana. Muy bien. A Veracruz, México, muchas gracias por estar también en sintonía. Hoy la comunicación rompe fronteras y naturalmente estamos interconectados a nivel de nuestro planeta Tierra. Está con nosotros ya el profesor José Carlos Cusitimpu. Él es director de una institución educativa secundaria en el distrito de Chinchero. Profesor José Carlos, buenas tardes. Lo estamos escuchando. Adelante, por favor, con su interrogante o consulta. Muy buenas tardes. En primer término, saludar al director de la UGEL, al doctor José Eduardo Villavicencio, a todo su equipo de especialistas y en especial a la maestra Rebeca, una maestra de nivel internacional. Es un placer tenerlo en esta ponencia de un tema muy interesante.
Estamos con más de 300 maestros que nos están viendo a nivel local y a nivel regional y a nivel nacional. Tengo dos interrogantes para la maestra. La primera es, ¿qué sugerencias se les podría dar a los padres de familia, a los estudiantes, en lo que concierne al trabajo autónomo, puesto que esta pandemia ha hecho a que los estudiantes tengan que trabajar en la mayoría de los casos solos en la casa? No están acompañados por los padres, puesto que están trabajando, ya sea en el campo u otros trabajos, y para ello es de que muchos no están pues realizando el trabajo como debe ser, justamente por falta de este acompañamiento. Entonces el trabajo autónomo es una competencia que se ha hecho muy necesaria en este contexto. Entonces esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, si bien es cierto, este es un año muy diferente, muy distinto. Y lógicamente yo soy maestro de una zona rural, de un colegio rural, colegio del campo. Muchos estudiantes, la mayoría de los estudiantes no cuentan con medios tecnológicos como para que puedan acceder a trabajos de plataformas. La mayoría de los trabajos que están realizando son a través de WhatsApp. Las actividades que envían los profesores son a través de WhatsApp. Entonces, prácticamente ellos no están realizando un trabajo efectivo de su formación integral en este contexto. Entonces, a usted, maestra, que tiene conocimiento de la realidad latinoamericana, la pregunta es, ¿cómo usted cree, cómo usted sugiere, presume de que tendría que ser el año 2021, que lógicamente también va a ser un año distinto, ¿no? O podríamos llamarle un año con muchos ajustes para tener que rescatar este año 2020. Muchísimas gracias. No, gracias, José, por las preguntas. Efectivamente, necesitamos desarrollar la autonomía en los estudiantes porque es un déficit que hemos evidenciado, digamos, a partir de la pandemia. Y me parece que, dado que seguimos a distancia, necesitamos andamiarlos mucho. ¿Vieron esa imagen de andamios, ¿no? Que uno, para construir un edificio, va poniendo andamios para, en algún momento, alguno de esos andamios los va retirando. Pero antes de retirarlo hay que asegurarse de que no se nos caiga el edificio, ¿verdad? Así que las paredes tengan, que estemos seguros de esa construcción. Entonces, ¿qué significa andamiar? Pautas muy puntuales, muy específicas cuando enviamos una tarea, mucha explicación de cómo hay que avanzar con esa tarea. Inicialmente, si les pusiera un ejemplo, les diría, miren, a lo mejor la primera vez que les mando a hacer una tarea de análisis de un cuento, escribiría una lista de 20 instrucciones, ¿no? La segunda vez usaría la misma lista, la tercera ya bajaría a 18, quitaría algunas, y la quinta vez le mandaría 15 y así sucesivamente hasta terminar con estos andamios y que ese estudiante haya aprendido a hacer análisis de los cuentos. O sea, no hay manera de instalar autonomía si no la enseño, si no la practican y si no la sostengo en el tiempo. Entonces, decirle, hagan esta tarea, aquí va la instrucción y resuélvanla, en estos momentos no ayuda si no hay desarrollada esta autonomía. Entonces hay que ir como paso a paso, hay que trabajar mucho con los estudiantes para explicarles por qué queremos desarrollar autonomía, para qué, cuál es el sentido, cómo los podemos ayudar, compartir con ellos, por ejemplo, si alguno encontró una estrategia diferente para resolver la tarea, que la pueda contar, aunque sea por el WhatsApp del celular, contársela a otros. Es decir, el trabajo es de andamiaje, de sostener al principio mucha pauta guiada,
Eso es con respecto a la primera pregunta. Y con respecto al 2021, lo primero que le diría que la verdad es que no sabemos mucho de qué va a suceder en el 2021. Lo que en muchos países, lo que estamos haciendo, digamos que estamos en condiciones similares, que estamos con aislamiento y demás, lo que estamos haciendo es pensando escenarios alternativos, escenarios posibles, ¿sí? Y no tan de pensamiento pedagógico estoy hablando, no lo que están pensando, digamos, desde las políticas públicas que tiene que ver con el cuidado, con la salud, con el distanciamiento, lo pienso desde la perspectiva pedagógica, y lo que estamos haciendo es diseñar como escenarios futuros. Bueno, en el caso de que volvamos, pensamos que no vamos a volver a un 100% de presencialidad como teníamos antes de la pandemia, porque entendemos que falta todavía para una vacuna, porque entonces estamos manejándonos con escenarios de semipresencialidad, es decir, con estudiantes, digo en general, porque no es lo mismo una escuela rural con pocos estudiantes que una escuela en Lima con la cantidad de cientos de estudiantes y de escuelas. Entonces, pensando escenarios de regreso, pensando qué sería lo prioritario para hacer en los momentos presenciales y qué sería bueno seguir manteniendo en la virtualidad porque funciona bien y porque no necesariamente hay que cambiarlo, cuáles serían las prioridades, quiénes serían, por ejemplo, aquí estamos discutiendo que los primeros que deberían volver son los que estuvieron sin conectividad, ¿no? Si uno tiene que armar una progresión de quién regresa primero, deberían volver primero los que no tuvieron conectividad, pensar cómo serían esas primeras semanas de reencuentro, qué tipo de enseñanza deberíamos sostener en esta nueva modalidad, cuántas de las prácticas que hacíamos antes debemos recuperarlas, cuántas no las querríamos hacer más, cuántas de las prácticas que aprendimos ahora en este periodo sería bueno sostenerlo. Bueno, estamos como haciendo esos ejercicios de pensamiento pedagógico acerca de empezar a imaginar escenarios 2021. Eso es lo que podemos hacer por ahora, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Magíster Rebeca. Nos vamos a ir a otra provincia, la provincia de la Convención Quillabamba, no sin antes agradecer al profesor José Carlos Curcio y Timpo siempre por su acertada participación en este tipo de actividades virtuales de ponencia. Nos vamos a ir a Quillabamba. La Convención es una provincia calurosa, tropical, y allí también están nuestros maestros. Dice, en Perú, toda la diversidad que tenemos, también existe la diversidad de conectividad, especialmente en zonas rurales y de la selva como el Bajo Urubamba. Toda la información que da es muy interesante. Le agradezco por ello. Mi pregunta, ¿cómo hacer retroalimentación en los niños y niñas en el nivel inicial, en contexto con tan difícil conectividad y sin conectividad? En principio, sin conectividad, mencionamos antes, es difícil ofrecer retroalimentación. Sin conectividad podemos hacer lo que se llaman actividades de anticipación. O sea, cuando enviamos un material impreso, por ejemplo, que en la mayoría de los países, cuando no hay conectividad, se han enviado materiales impresos, anticipar en esos materiales impresos muchísimas orientaciones de cómo hacer el trabajo. Cuando no hay conectividad no tenemos manera de comunicarnos, con lo cual lo hacemos a través de anticipación de materiales, o lo podemos hacer si hay algún medio como la televisión o la radio que podamos transmitir, cuando hay una transmisión, que podamos agregar algunas, digamos, como retroalimentaciones genéricas, ¿no? Hablándole a los niños en general, no en particular,
pero no sobre los trabajos que han hecho porque no los hemos visto trabajar, ¿no? Más bien allí la retroalimentación funciona como estímulo. Yo he contado varias veces un ejemplo de aquí del sur, de Chile, donde no tiene nada de conectividad, en un lugar donde prácticamente se caen al océano Pacífico, ¿no? Porque están bien en el extremo del continente, y entonces lo que hacen es, tienen solamente la radio, entonces los maestros graban algunos audios que se lo hacen llegar al locutor de la radio, y el locutor es quien lo pasa en la radio, y entonces en esos audios los maestros en realidad retroalimentan a modo de estímulo. Entonces dicen frases como, por ejemplo, espero, Hilda, que estés haciendo la tarea, y espero, César, que tú hayas podido completar los cuentos que a ti tanto te gustan, y espero, Ángela, que, ¿no? Y es una retroalimentación, digo, de estímulo, no de revisión de lo que han hecho, porque no hay manera de hacérselo llegar. Así que de ese modo funciona un poco la retroalimentación, hacerle llegar a las familias, como dijimos al principio, para los más pequeñitos, y con mucha orientación a las familias, de cómo hacer, de cómo trabajar con ellos, de lo que, dentro de lo que sea posible, porque por supuesto las familias también están trabajando, no disponen de todo el día para enseñarle a sus niños, ¿no? Esas son las posibilidades y las limitaciones, como les decía hace un ratito. Muy bien, Magíster Rebeca. Tenemos 3 interrogantes, 3 preguntitas más. En Urubamba, profesora Rocío Cárdenas Bravo, directora de Educación Inicial, pregunta: ¿cómo organizar estrategias para la diversidad de ritmos y estilos de aprendizaje vía remota con padres ocupados? Bueno, primero saber la situación, conocer cuál es la situación, o sea, quién dispone de tiempo, quién no dispone de tiempo, o sea, conocer un poco más de la situación de cada uno de nuestros niños. Entonces, por ejemplo, hoy estamos haciendo algunas actividades donde les decimos, miren, tienen toda la semana, tienen tanta cantidad de días para resolver esta tarea, con la idea de que se puedan organizar. En algunos casos les proponemos modos de organización en función de la información que tenemos de la familia. Hay familias que no pueden hacer nada a la mañana, pero sí pueden hacer algo después de las 3 de la tarde. Hay familias que solo pueden hacer algo fin de semana. Entonces, trabajamos mucho mostrando modelos diferentes de organización horaria, por un lado. Por otro lado, para muchas tareas les planteamos opciones. Por ejemplo, les podemos pedir que lean un cuento, y la tarea que les pido a los niños después de leer el cuento puede ser, por ejemplo, dibujar otro final al cuento, es una posibilidad. Otra posibilidad, supónganse, inventar un nuevo personaje, para incorporar en el cuento. Entonces, el niño que se sienta más cómodo con buscarle un final va a hacer eso, o que esté más interesado, y el niño que quiera incluir un personaje, es decir, la idea de heterogeneidad o de diversidad no solo tiene que ver con los tiempos o con los ritmos, sino también con los intereses. Entonces, nosotros cuando proponemos una actividad, lo ideal sería ofrecerles 2 o 3 opciones que pueden hacer sobre esa misma actividad, y entonces ahí hay muchas más posibilidades de que los niños que no resuelvan una puedan resolver otra, ¿no? Estos serían como algunos ejemplos de estrategias. Hay muchísimos más, pero no nos daría el tiempo aquí de la conferencia, pero hay muchos más de este tipo, digamos, ¿no? Ok, muchas gracias, Magíster. Está con nosotros desde Tingomaría. Tingomaría es una región bastante lejana al Cusco. Está la maestra Yulisa Bravo Trujillo. Dice, ¿qué estrategias debemos hacer para desarrollar el pensamiento crítico en niños de 3 años, zona rural, en este marco de distancia con poca conectividad? Yo me propondría cambiar en principio el objetivo.
¿Está bien? O sea, el pensamiento crítico es complejo, por supuesto, y a distancia y sin conectividad, mucho más complejo todavía. Yo siempre diría, miremos lo que sí podemos hacer y no buscar las acciones más complejas. Digo, ¿qué podemos hacer a distancia, sin conectividad, con los niños de 3 años? Y avancemos sobre lo que podemos hacer y que dará estas capacidades más complejas para desarrollar cuando volvamos o a tener conectividad o a tener educación presencial o semipresencial. Digo, porque si nos proponemos objetivos muy altos de alcanzar, nos vamos a frustrar nosotros, porque no lo vamos a poder, digamos, llevar a cabo y obviamente los niños no lo van a aprender. Y yo tendría después que evaluar y decir, los niños no alcanzaron el pensamiento crítico. Y la verdad que no es justo, otra vez, porque si no tuve conectividad, no tuve presencialidad, busquemos cosas que sí podamos hacer, busquemos propuestas de juego, busquemos propuestas de arte, de dibujo, busquemos desarrollo de algunas habilidades motrices sencillas, digamos. Hay muchas sugerencias para trabajar con primera infancia en el sitio de UNICEF. Si ustedes entran en UNICEF, en el portal de UNICEF, van a encontrar, allí hay muchas propuestas, hay un documento precioso de Patricia Sarlé, que trabaja muchísimo con propuestas para la primera infancia y que uno puede tomar muchas ideas de allí, que son, digo, es un documento que se puede bajar gratuitamente, que no requiere, digamos, ningún permiso especial, y allí hay muchas ideas y propuestas de primera infancia. Muy bien, muchas gracias. Vamos con la última interrogante, que viene 2 preguntas, 2 en 1 en oferta. Muy bien, está la maestra de Cusco, María Luz Guamaní Contreras, dice, ¿qué instrumentos, repito la pregunta, qué instrumentos de registro de evidencias podría sugerir a los docentes? ¿Qué instrumentos de registro de evidencias podría sugerir a los docentes? ¿No? Esa es una interrogante. Y finalmente la profesora Gladys Ríos Vera dice, ¿cuál es el aporte de la retroalimentación en el aprendizaje de los estudiantes? Le escuchamos, magíster, por favor. Bueno, uno de los mejores registros es utilizar rúbricas. Si yo tengo rúbricas, puedo contrastar lo que tengo adentro de los descriptores de la rúbrica con cada una de las evidencias de mis estudiantes. Si hay diseñadas buenas rúbricas, es el mejor instrumento que podríamos utilizar. Y la segunda era la retroalimentación. La retroalimentación en el marco de este enfoque de evaluación tiene como objetivo impactar en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. ¿Se acuerdan en la imagen que les mostré de la escalera, ¿no? Subir un escalón, hacer avanzar al estudiante. Ese es el objetivo central que tiene la retroalimentación dentro del marco de la evaluación formativa. Así que por allí vamos, a hacer subir un escalón a cada estudiante. Muy bien, ya llegando a la parte final, le agradecemos, y yo sé que muchos docentes, muchos padres de familia han absuelto sus dudas, interrogantes, y que hoy seguiremos tratando de superar algunas deficiencias y dificultades en este proceso de educación virtual. Muy bien, está con nosotros ya la directora del área de gestión pedagógica, profesora Ofelia Guamán Castro, quien también quiere dirigirse a usted y agradecer por esta importante actividad que la UGEL, con un esfuerzo, gracias a las decisiones políticas de nuestro director, el profesor José Eduardo Villavicencio, de manera periódica estamos desarrollando similares actividades educativas. Profesora Ofelia, buenas tardes, la estamos escuchando. Gracias, Juanito. Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores en las redes sociales y a usted, doctora Rebeca Nijovic. Tenga usted muy buenas tardes, la bienvenida y felices nosotros de compartir este espacio con usted. Si bien es cierto, esta etapa a distancia y esta pandemia nos ha brindado muchos espacios de angustia, de incertidumbre, pero también nos ha brindado
estos espacios tan bonitos de contactarnos con usted. Seguramente en una etapa presencial no hubiéramos podido gozar de sus enseñanzas, de sus experiencias. Sin embargo, esta etapa ha permitido gozar de sus sabias enseñanzas en el campo pedagógico, maestra. Efectivamente, la educación es un proceso social y la sociedad actualmente ha ido cambiando, ha ido dando giros inesperados y ahora, de la noche a la mañana, nos vemos confinados en nuestras casas, no pudiendo hacer o desarrollar una educación presencial como lo estábamos siempre acostumbrados los maestros. Pero sin embargo, este espacio también nos ha permitido a los maestros el afrontar nuevos retos, nuevas oportunidades. Y en ese entender, en la etapa presencial era un poco más complicado el valorar o calificar el desempeño de un comportamiento, de la competencia que estamos hablando actualmente. E imagínese ahora en esta etapa virtual cuán difícil es el poder valorar y poder decir este estudiante logró o no logró desarrollar la competencia. Aún a pesar de eso, nuestros maestros con mucha creatividad han podido desarrollar una evaluación formativa que quizás en la etapa presencial no teníamos claro de cómo hacerlo, pero ahora con dificultades y todo creo que hemos logrado desarrollar la evaluación formativa. En el Perú estamos ya llegando casi al final de lo que es la evaluación o el año escolar y requerimos pues hacer una ponderación de cuánto nuestros estudiantes han logrado desarrollar las competencias. Y como usted decía, ¿no? El hacer esa ponderación, esa calificación, es pues hacer una evaluación con fines de certificación. Si bien es cierto, las competencias se desarrollan a lo largo de toda nuestra vida, pero vamos también concluyendo por ciclos y es necesario, con fines de evaluación certificadora, dar una ponderación. Usted esta tarde nos ha ilustrado de muchas estrategias e inclusive de algunos instrumentos para poder valorar este logro de competencias. Yo creo que a la luz de lo que usted nos ha ido compartiendo esta tarde, y como usted lo ha dicho también dentro de nuestro sistema educativo peruano, existe un marco normativo que también nos ha dado orientaciones. Entonces, los maestros, con este espacio que usted ha compartido con nosotros, un marco teórico y un marco normativo, vamos a tener más posibilidades, más argumentos de poder ponderar el logro de las competencias de nuestros estudiantes para dar una evaluación certificadora, ¿no? Y sí, efectivamente, el reto está en ver cómo hacemos el 2020 y el 2021, ¿no? En nuestra patria, el Perú, por ejemplo, se ha decidido que va a ser inclusive un desarrollo de competencias en forma guiada, con una carpeta que en el periodo de vacaciones van a ir reforzando nuestros estudiantes. Y bueno, los retos siguen allí y la idea es que el estudiante siga en este proceso de desarrollo de competencias porque no se concluye solo en un año, sino es a lo largo de toda la vida. Doctora Rebeca, quedamos muy agradecidos y engalanados por su presencia en esta tarde y el compartir virtualmente con todos nuestros maestros este espacio y sus sabias enseñanzas. Reitero nuevamente, este espacio virtual también ha sido una oportunidad de conocerlo a usted. Dios quiera que de repente en algún momento usted pueda venir a nuestro rico Valle Sagrado de los Incas, la tierra donde está una de las maravillas modernas, Machu Picchu. Quisiéramos tenerlo y gozar con su presencia y que usted también pueda gozar de toda la energía que tenemos en esta hermosa tierra de Urubamba. Agradecerle nuevamente a usted por este espacio de compartir con nuestros maestros, no solo a nivel de Urubamba, la región Cusco, Perú, inclusive a nivel internacional. Asimismo, quiero agradecer a todo el equipo de gestión pedagógica en Urubamba, a los maestros que nos siguen y están pendientes del trabajo que estamos haciendo, también al espacio de las redes sociales que nos permiten a nosotros llegar a todos estos maestros. Doctora, nuevamente, reiterarle nuestro agradecimiento y muchísimas gracias y Dios mediante, ojalá podamos gozar de su presencia en el Perú, en el Cusco y en nuestro Valle Sagrado de los Incas. Muy gentil. Ok, muchísimas gracias, profesora Ofelia, directora del área de gestión pedagógica de la UGEL Urubamba. Agradecemos a propósito, hemos estado en una
sintonía bárbara realmente a nivel de diferentes puntos de nuestro territorio patrio. Agradecemos a los maestros y maestras de Lima, La Libertad, Tingo María, Cusco, México, la Convención Quillabamba, Anta y naturalmente el Valle Sagrado de los Incas. Muy bien, entonces a todos ellos nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento muy especial. Agradecemos también a las redes sociales que gracias a ellos hemos llegado a diferentes puntos. Muchísimas gracias a la Corporación Radial Televisiva Estéreo Urubamba, a Forastero TV, Imperio Radio Televisión. Queremos también agradecer a Contacto Informativo, nuestro reconocimiento también a todos los trabajadores de la UGEL a través de el fanpage de la UGEL, que también hemos hecho posible el poder desarrollar esta bonita actividad. Nuestros maestros han estado allí siguiendo muy de cerca, también han registrado su asistencia para posteriormente ser reconocidos con una certificación correspondiente. En tal sentido, le escuchamos en sus palabras finales y de despedida para luego tomarnos una fotografía ahí en las redes, porque tiene que marcar la historia este acontecimiento educativo. Vamos a tomarnos una fotografía todos luego, pero antes, las palabras de despedida, y como lo ha manifestado nuestra gran maestra, profesora Ofelia, Dios mediante, ojalá algún día la tengamos aquí, magíster, aquí en la provincia de Urubamba. Sus palabras finales y su despedida, su mensaje a todo el magisterio peruano, cusqueño y particularmente de la provincia de Urubamba. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la calidez, porque uno percibe la calidez a través de la pantalla también. Claro que no es lo mismo presencial y ojalá podamos encontrarnos presencialmente, pero agradecerles a todos por todo lo que hacen cotidianamente, todos los maestros y las maestras, por la continuidad pedagógica de nuestros niños y niñas en el continente latinoamericano, por un deseo de cada vez menos brecha, más justicia, más equidad en nuestros países latinoamericanos. Dejar un agradecimiento particular a Luis Aguilar, quien estuvo amablemente siguiendo todos los pasos para que podamos estar hoy aquí, así que gracias Luis, y dejarles un abrazo enorme desde aquí, de la ciudad de Buenos Aires, de la Argentina, con el deseo de salir fortalecidos de esta experiencia por la que estamos atravesando todos nosotros. Así que un abrazo enorme para cada uno de ustedes. Muy bien, muchísimas gracias, magíster. Ya estaremos teniendo un nuevo reencuentro también deportivo, ¿no?, entre la selección peruana y la selección argentina. Estaremos atentos ahí también para seguir apostando por lo que nos gusta. Muy bien, magíster Rebeca, le quedamos muy, muy agradecidos. Ahora sí, todos encendemos nuestra cámara, por favor, el micrófono cerrado, pero sí las cámaras, por favor, habilitados, porque ya el director de cámaras, Edson, el profesor Edson, ya está listo para poder tomar la fotografía correspondiente. Encendemos, por favor, maestros, maestras, que el día de hoy hemos estado participando de esta importante conferencia de prensa. Muy bien, ahora sí, por favor, le suplico a nuestro gran amigo Edson para que pueda tomar, ¿no?, la fotografía, y todo esto forme parte también de un acontecimiento histórico en beneficio de la educación a distancia, educación virtual. Profesor Edson, adelante, por favor, con la fotografía. Nos ponemos felices, contentos, por favor, porque hoy nos ha acompañado nuestra magíster Rebeca Anijovic. Por favor, adelante con la fotografía. Muy bien, ahí está. Muchísimas gracias. Hemos concluido. La siguiente semana también tenemos similares actividades. En tal sentido, a nombre del director, profesor